Seguimos en esta tertulia de miércoles 26 de febrero de 2025. Estamos con Pablo Díaz, Cecilia Aguiluz, Patricia González y Santiago Soto. Vamos al segundo tema que tenemos en agenda hoy. Cabildo Abierto todavía no da por perdida la posibilidad de un plebiscito sobre su propuesta de reforma constitucional contra la usura y por una deuda justa, como lo ha denominado. Ayer la Corte Electoral dio a conocer un nuevo informe sobre el avance de las firmas presentadas por Cabildo Abierto que dejan claro que no se llegarán a los apoyos necesarios. ¿Cuántos se necesitan para convocar a la consulta popular? 272.288. Es decir, quedaron a más de 30.000 firmas de lograr el objetivo. O, visto de otro modo, se alcanzó casi el 9% del padrón electoral cuando se necesitaba el 10% para que se llevara a cabo la consulta. Según el reporte de la Corte, la mayor parte de los rechazos ocurrió porque la firma registrada por el organismo no coincide con la que se inscribió en las actas presentadas por los impulsores de la propuesta. Más de 45.000 fueron los casos con situaciones de este tipo. Desde Cabildo Abierto ya se ha anunciado que en cuanto la Corte Electoral confirme el veredicto negativo, y que no sale, por lo tanto, el plebiscito, van a solicitar un proceso de ratificación de las firmas inválidas, que podría implicar, por ejemplo, un llamado a que las personas cuyas firmas fueron cuestionadas concurrieran a las juntas electorales de sus departamentos a confirmarlas. Consultado al respecto por Canal 5, el ministro de la Corte, José Garchitorena, indicó que una acción de este tipo solo se realizó una vez en la historia reciente del país. Fue en 1988, cuando se buscaba convocar a un referéndum contra la ley de caducidad. Sin embargo, destacó Garchitorena que en lo que respecta a plebiscitos no existe un antecedente similar en nuestro país. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad y esta posibilidad que queda abierta? O sea, el hecho de que prácticamente quede inhabilitada la posibilidad de la consulta popular, pero por otro lado todavía Cabildo Abierto insista, ¿no?, en este camino. Y tienen razón. Yo creo que tienen razón en insistir y está bien que insistan y está bien que sea una ratificación de las firmas, porque si, en definitiva, capaz que, seamos realistas, la firma que uno tiene hace, cuando cumpliste 18 años, sacaste la credencial, no es la misma que vos tenés a los 50 años, capaz que no tiene nada que ver. Y más allá que haya funcionarios en la Corte que estén especializados en eso, puede haber errores. Entonces, habilitar a que la gente pueda ir a ratificar su firma o no, creo que está bien, no es algo que esté mal, es más, simplemente es una posibilidad más para a ver si se valida la voluntad popular o no, porque si efectivamente esa persona firmó para poder hacer el plebiscito y hoy en día por una cuestión de tecnicismo se dice que no, su firma no es válida porque su firma no coincide con lo que estaba en el registro patronímico de la Corte, y creo que está mal. Entonces me parece que sea lo lógico que la Corte habilite la ratificación y si sea la firma, que vaya al plebiscito, y está bien porque cumple con el requisito, y si es la voluntad popular hay que respetarla. ¿Pata? Yo, dos cosas para mí. Esto tiene como 3 puntas. Una me parece que es la institución de las firmas y de poder que las personas puedan presentarse, ¿no? Por medio de las organizaciones para discutir temas y leyes y legislaciones, algo fundante de la democracia, muy importante, que en este último tiempo ha tenido cierta centralidad, y yo creo que un poco acá hay una discusión y un debate sobre eso. ¿Por qué hay una N cantidad de firmas para juntar? ¿En cuáles sería, estimamos nosotros, que fue en su momento la voluntad del legislador? Decir, bueno, es algo que es evidente para la población o para a una parte importante de la población y no tienen canales legislativos para poder presentarlos y por tanto lo presentan por sí mismos. ¿Estamos de acuerdo? Uno no tiene que tener ni una organización ni nada por el estilo. Puede ser un grupo de personas que se juntan en relación a un tema. ¿Qué pasa con eso? Para mí parte de la discusión y de lo que se planteó dentro de esto es, ¿había tales cantidad de personas que pensaban eso y se presentaron o no había tales cantidad de personas? ¿Por qué? ¿Por qué digo con esto? Porque en el caso de la LUC, por ejemplo, yo participé, junté firma. Es complejo juntar firmas. Nosotros juntamos firmas solo militantes. Digo eso porque se planteó en este caso, y no lo digo yo, lo dijeron desde Cabildo Abierto, que se le pagó a personas para juntar firmas.
¿no? O sea, si vos, y esto es algo que pasa en la política últimamente, que le pagamos a personas para hacer cosas que en teoría tendríamos que hacer los militantes. Yo eso también lo quiero discutir, para repartir listas, para convencer personas, ¿no? Alguien que está rentado para eso no podría convencer a nadie, en teoría, si no es votante de ese partido, etcétera. Y me parece que eso también hace a la discusión sobre el uso del recurso, porque si no, cualquier persona podría pagarle a un N número de personas para salir a juntar las firmas, y eso pasa como algo válido. Y para mí no es válido. No es válido desde la perspectiva técnica política, sí es válido desde la perspectiva técnica, pero no es válido políticamente. Porque vos lo que tenés que... La discusión está puesta en si este debate está entre la gente, o vos lograste convencer a las personas de esto, o estás tratando de presentar un montón de firmas diciendo, bueno, yo presenté, no sé, tanto más de lo que se precisa de firmas, cuando en realidad esas firmas no están habilitadas. Y lo último que voy a decir es, la gente que labura ahí, se dedica a ese trabajo y que hace ese trabajo dedicadamente, es capaz de darse cuenta si uno firmó en la credencial hace 50 años. Digo esto porque hay gente especializada y que es especialista. Habrá un 5% de los casos que me decís, bueno, hecho para todas las juntadas de firmas. Está bien, es raro en este 5% de los casos. En esta diferencia que estamos hablando. Pero por eso quiero discutir que esa diferencia que estamos hablando, yo no se la quiero achacar a la Corte Electoral. No. Quiero discutir si la juntada de firmas implicó que hay firmas duplicadas, un montón, o sea, gente que firmó más de una vez. Eso pasa siempre. Si hay firmas duplicadas más de una vez, pasa siempre. Hay más es un que aspecto, siempre. en algún punto se discutió lo mismo con la iniciativa del PIT-CNT, ¿no? Hay con más la reforma de la Exacto, Seguridad Social. en el PCT hubo un montón de firmas adulteradas. Pero lo que digo es, en este caso, hay más que en todos los que pasaron anteriormente. Entonces quiere decir que algo pasó distinto también. Eso es lo que quiero poner arriba de la mesa desde la perspectiva de la política. Después, con lo que decís vos, estoy de acuerdo. Si vos tenés posibilidad de ratificar la firma, que la gente se presente, eso me parece bien. O sea, dentro del uso del mecanismo, me parece bien. Todo lo que se pueda dentro de la ley, está bien. Pero me parece que también tenemos que discutir un poco políticamente si es válido armar todo esto que implica un montón de costo para el Estado, cuando en realidad no tenés la cantidad de personas y no lograste la cantidad de personas que estén de acuerdo con lo que vos pensás. Y yo creo que lo que pasa un poco, lo que termina pasando es eso. Pero no sabés, lo sabemos, si está bien, es mi opinión. No, por yo supuesto. Pienso eso. Yo discrepo con tu opinión. Más allá de que yo no firmé y no voy a votar, etcétera, yo no puedo objetar porque la gente que está a favor de eso no tiene una estructura militante grande. Entonces, como no tiene una estructura militante grande. Como no tiene estructura militante grande, que era el grupo, tuvieron que recurrir a gente para que se pusieran en la esquina a juntar firmas y se le pagaban un jornal. Bueno, ahí si hicieron eso, punto, ¿no? La gente, yo no obligué a Juancito a firmar. Yo sí lo quiero discutir. La estructura de eso no tenía mucho, ¿no? Tenía senadores, diputados, directores de entes. Sí, pero no tenés militantes. Si no tenés militantes, no tenés militantes. Ah, bueno, si no tenés militante, bueno, pero no la pregunta si no tenés militante. Pero entonces solamente este tipo de actividades la puede hacer la gente que tiene una estructura. Si yo somos 30 personas y creo que tengo una propuesta de no fue el caso este. No, pero vamos a por el absurdo. Yo tengo una idea que considero que es buenísima. Somos 30, somos un grupo y decimos, tenemos 30 personas, queremos hacer una reforma. Pero no se puede reformar la Constitución entre 30 personas. Yo junto firmas y me pongo a juntar firmas y con la propuesta dice, no sé, que ahora todo tiene que tener un sombrero verde en la cabeza. Vamos, lo pongo en la calle. Y si la gente me firma, ¿qué problema hay? Buenazo. ¿Está? La gente no fue el caso, fue un partido político que integraba al gobierno el que juntó esta firma. Como caso teórico, como caso teórico está fantástico, pero no se aplica, no hay lugar. A ver, vamos a escuchar a Cecilia a ver cómo lo ve ella desde Cabildo Abierto. Bueno, yo quiero separar también el tema en varias partes. Una de ellas es que creo que verdaderamente hay que hacer un análisis de el chequeo de firmas y no por echarle la culpa a la Corte Electoral, por el contrario. Yo soy una defensora de la Corte Electoral siempre, incluso en algunos momentos donde las elecciones se ponen bravas, ¿no? Y la gente empieza a enojarse con la Corte Electoral. Siempre la defiendo y defiendo a sus funcionarios y al control partidario que tiene. Tanto lo defiendo que entiendo que ni siquiera tiene que evaluarse el voto electrónico en este país, porque tenemos un sistema pero tan bueno, que es la Corte Electoral, que tendríamos que seguir haciendo las cosas a mano para evitarnos problemas mayores. Dicho esto, creo que el cotejo de las firmas
debe ser de alguna manera, por esta nueva corte electoral que tiene este quinquenio, que va a tener este quinquenio, revisado. Lo mismo que le pasó ahora a Cabildo, le pasó al PIT-CNT con la junta de firmas anteriores. Y no es verdad que esto sea el mayor caso, porque el porcentaje de hecho es menor que el que tuvo de pérdidas el PIT-CNT. La diferencia era que el PIT-CNT juntó muchísimas más firmas, entonces el margen siempre era superior. Pero existe ya en estos dos últimos ejemplos una cantidad importante de firmas que se pierden porque una persona, quizás de mi edad, de 50 años, no tiene la misma firma que tenía cuando a los 18, y cuando tú recoges la firma no se acuerda ni cómo votó la credencial y no la tiene. Eso es un hecho real que te pasa. Yo hice militancia para este plebiscito, hice militancia muy fuerte en el departamento de Salto con, no sé, más, en algunos casos 8, en algunos casos 10, en algunos casos 20 personas como máximo que salimos a recorrer todo el departamento, que son 14.000 kilómetros cuadrados, y que lo hicimos cuando Pata decía le cuesta mucho al Estado. No, al Estado no le cuesta nada. Esto fue un costo que asumimos quienes hicimos la militancia, y en el caso de Cabildo Abierto sí pagó 20 pesos de viático por algunas firmas, que no fueron por todas, porque por ejemplo en el caso nuestro nosotros no cobrábamos, y todos los equipos nuestros no, porque hacían trabajo de militancia, y lo mismo se repitió en muchísimos departamentos. Sí lo hacía porque es verdad que Cabildo no tenía una estructura militante tan grande. Creo que además eso es parte del análisis que tendrá que hacer Cabildo a su interna, de los problemas internos de tener varios cargos sentados cómodamente en aire acondicionado y después no tener militantes para salir a juntar firmas. Y eso es algo que lo tendrá que evaluar el partido. Pero yendo al plebiscito, que es lo que importa y de lo que venimos a hablar hoy, creo que es una pena que no pueda salir, porque verdaderamente ya solamente el hecho de hablar de la existencia del plebiscito y de la posibilidad de que saliera, porque en realidad cuando tú contabas las firmas decía, bueno, seguro que va a salir, ¿no? Nadie es pista en este aspecto. Se logró la baja de tasas de interés real, sobre todo en lo que fue el año pasado. Marcos coincide contigo, dice, más allá de las firmas recolectadas con gente contratada, dice, hay que reconocer que Cabildo Abierto puso en el tapete un gran asunto que afectaba a mucha gente de clase media pobre. Lo llamativo que no tuvo la fuerza suficiente dentro de su coalición. Sí, ahí recordemos, el Partido Nacional, por ejemplo, estaba en contra, ¿no?, de la iniciativa o de los proyectos, sobre todo de Cabildo Abierto, en torno a este tema, ¿no?, los que había presentado previamente en el Parlamento. A ver ahora, Cecilia. Sí, no sé en qué parte me quedé, pero lo que decía era justamente eso, que hubieron efectos positivos de primero que nada, reconocer la existencia de un problema en más de 1 millón de personas en el Uruguay, de un endeudamiento familiar fuerte. Estos números fueron dados por el Banco Central, fueron dados por la empresa Clearing, que es la que maneja la mayor cantidad de cifras en este sentido, y fueron dados en el Parlamento. O sea, se logró poner en la mesa un problema de los uruguayos que a veces no es parte de la agenda pública. Y en definitiva creo que buscar otro mecanismo para intentar no que esto salga prepo, sino que la gente que firmó efectivamente vea reflejado lo que decía hoy Pata de nuestro sistema. A ver, hay varios mensajes en torno a esto de la formalidad, ¿no? O no del tema. Por ejemplo, y respecto al trabajo que hace la Corte para verificar las firmas. Dice Vivian, en la mesa donde se controlan las firmas hay 2 funcionarios de la Corte, uno oficialista y otro de la oposición. Además hay delegados partidarios a favor y en contra de la propuesta. En total 4 personas controlan cada firma, apunta ella, ¿no? Hay quien se pregunta si acá no se pedía también la huella, como para tener otro mecanismo de control. Entonces, ¿por qué por la firma y no se puede cotejar la huella, ¿no? Supongo que porque no está digitalizado eso, ¿no? Porque no está digitalizada la huella en todos los casos, porque la gente que tiene credencial vieja, vos no debes de poder contraponer la huella de ahora con la huella de ese momento.
ahí a favor de la digitalización. Hay un mito en este país, ¿no? Que la gente piensa que nuestra huella digital nos agarran y se agarran a Santiago Soto. No. Hay un mito, la gente piensa que no hay una base hay completa, una huella digital, no hay base de huella digital, hay base de la gente que tiene antecedentes. Bueno, hay base de huellas digitales en la Corte, o sea, la base existe. Digital no. De las nuevas credenciales, claro, sí. De las nuevas. Claro. ¿Cuántas son en total? Bueno, no sé. No es obligatorio cambiar, además, ¿no? Entiendo yo. Por eso. Yo te voy a decir una cosa, una infidencia acá, que la gente que me conoce sabe. Mi credencial, cuando la saqué por primera vez, si uno viera mi firma, tiene muchas más letras que mi nombre. Así que, si yo agarro esa firma... No hay manera de que cierra. No, y la credencial tiene eso. Yo la hice a los 16 años también. O sea, 17 años, el día último. Sí, porque la haces antes, claro. Todos los que votábamos ahí en el. Yo votaba al borde también. Entraba a facultad y tenía que tener credencial cívica para. Bueno, me pasó lo mismo. Para entrar a facultad. La saqué el último día hábil. Claro. Mirá cada. Yo la quería tener para votar porque cumplía el 17 de octubre y la elección era el 31 de octubre. O sea, tenía que cuando se cerraba el periodo de inscripción, me incluían en el padrón porque cumplía antes de la fecha. Mi madre se acuerda mucho de ese día. Acá hay quien plantea, incluso por ejemplo desde la audiencia, dice, entiendo la funcionalidad de la credencial hace 50 años. Ahora, a esta altura, ¿tiene algún sentido? ¿No sería bastante más fácil hacer todo con la cédula? Que es un documento que se actualiza. Yo estoy para dar esa discusión. La habilitación o inhabilitación a votar, circuitos, etcétera, todo puede manejarse sin necesidad de ese documento. Si hubiera plata, si se decidiera invertir plata en digitalizar y que la persona votara con su huella digital y sistema, sería lo que tiene toda razón el señor. Bueno, pero nos queda escuchar a Santiago. Sí, a ver, yo no quería hablar sin Cecilia porque voy a decir algo un poco contrario a Gabriel. Yo me alegro que no se llegue a la firma, ojalá más allá de cómo sea, pero porque no estoy... Yo en general estoy a favor cuando se firman, cuando se juntan, pero porque hay un poder que otorga, digamos, la Constitución a digamos, la ciudadanía de tener iniciativa en estos temas, lo cual yo defiendo mucho, pero con el gran poder viene también la responsabilidad, como citando al tío Ben. Me da la sensación que estar discutiendo, imaginen cuando tenemos que discutir elecciones municipales y departamentales, junto con eso íbamos a estar discutiendo el endeudamiento, si había que cambiar cosas vinculadas a el endeudamiento, comillas, justo, y la propuesta que planteaba Cabildo, que además tenía un montón de otras cosas. Digo, no quiero meterme con el fondo exactamente, pero realmente poner a la ciudadanía, ponernos a nosotros a discutir sobre una supuesta solución a temas tan complejos como los temas del endeudamiento, que además se había hecho, para mí, con mucho... no quiero calificar, pero digamos, quien estaba en el gobierno, uno de los partidos que estaba en el gobierno estaba proponiendo esto, además para decirlo de esa forma, que ponga a la ciudadanía junto con la elección de los intendentes, ediles, concejales municipales y alcaldes, que ponga a discutir sobre eso, temas de endeudamiento, me parecía una irresponsabilidad y algo que todo lo contrario, en vez de fortalecer la democracia, para mí ese tipo de debates cruzados no se fortalecen, termina siendo cualquier cosa, porque aparte ni siquiera eran sobre materias totalmente distintas, la discusión de una cosa y con la otra, así que creo que esto lo digo como ciudadano me alegro de no tener que estar discutiendo ese tema junto con la elección de diputados, de intendentes y alcaldes. Estoy de acuerdo contigo que no está bueno que se mezclen plebiscitos o referéndums junto a las elecciones, estamos totalmente de acuerdo. Creo que está mal porque termina siendo la discusión, se termina contaminando, no se discute de fondo. Lo que sí no estoy de acuerdo es que yo no me alegro que no se haga esta propuesta si es por el hecho de que no se convalidó firmas que correspondía validar. No, está bien, no. Si no llegan porque no llegan, porque la gente no firmó, bienvenido sea. No le haría trampa a la ciudadanía que firmó, no estoy a favor de eso. Lo que me genera esto hoy es... No, eso estamos de acuerdo. Yo me gustaría, la verdad, que se hiciera el proceso de ratificación. Y si la gente va y la ratifica y las firmas llegan, no me gusta, pero bienvenido sea. Eso es lo que...
Para mí creo que eso está bueno aclararlo, digo, porque... Que quede eso aclarado. También yo no conozco los detalles. A priori me da confianza que es el criterio que usan todo, en general, que se ha usado para toda la firma. Pero si quedan dudas, que se llegue a las últimas instancias, a mí... Digo, me imagino que eso tiene un costo y digamos que tendrá que valorar si efectivamente... tiene costo. La Corte Electoral... Si efectivamente vale... Dinero. O sea, tiene que estar convencida de que efectivamente hay una duda respecto a si estamos dejando afuera la voluntad popular. No sé cuál es el mecanismo interno de la Corte, si tiene previsto en su reglamentación la posibilidad de ratificación o tiene que ser una resolución especial. No desconozco. También. Pata, y después una última cosa, porque me parece que acá, en esto que decía el Santi, que me parece interesante cómo se constituyen los mecanismos para ganar discusiones, ¿viste? Intra partidos políticos. O sea, como esto como un mecanismo, en realidad, de alguien que integraba el gobierno y no logró convencer en el adentro. ¿Era necesario para modificar esto, hacer una reforma constitucional? O hacer una propuesta de referéndum? Bueno, yo creo que no. Por ejemplo, en el caso de AEU salió con un documento que a mí me parece súper interesante porque, entre otras cosas, no niega el problema. Hay un problema de endeudamiento privado. El endeudamiento privado también tiene que ver con la falta de inversión del Estado en algunos sectores de la población. Hay que ver por qué se endeuda la gente en los barrios, en los territorios. Hay que ver cuánto pagan de intereses las personas, ¿no? Cuánto paga de interés una persona que tiene pocos recursos y pide a una financiera plata para financiar el cumpleaños de su hijo. Yo eso sí lo quiero discutir. Y me gustaría que este nuevo gobierno tome esa discusión, porque ahí sí hay un problema. O sea, por ese lado lo ves positivo que se haya... Digo, porque fue un mérito de Cabildo Abierto poner este tema arriba de la agenda. Yo creo que instalar esa discusión y poner arriba de la mesa la discusión está bien. La solución no, está mal. No soluciona el problema y constituye mucho más problema, entre otras cosas, porque en un momento de avance tan significativo del narcotráfico, vos tenés un problema ahí con el tema de los préstamos. ¿Quiénes son los prestamistas? ¿Cuánta reglamentación tienen los prestamistas? ¿Cuánto reglamento hay sobre te presto plata? Hay un mundo ahí que hay que poder mirar con más detenimiento. Me gustaría que el gobierno tomara esto del endeudamiento, sobre todo en los sectores más populares, porque sí es un problema. No comparto con Santi que me alegro de que no haya salido, pero sí me parece que hay una discusión que tendríamos que no negar, entre otras cosas porque todos los que hicimos barriadas en la campaña, gente que votaba el Frente Amplio y que votó la propuesta de endeudamiento porque tiene problemas de endeudamiento con financiera. Entonces, ojo con esta linealidad que tenemos nosotros de todo esto está bien, todo esto está mal, ¿no? En esto de poner matices también. Si firmó por eso, además, le aviso que no lo resuelve. Bueno, parte de la discusión que dábamos nosotros es decir, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero esto no resuelve el problema. Lamento que le hayan prometido eso. También acotó, seguramente capaz que Cecilia va por ahí, ¿no? No fue la primera opción de Cabildo, ¿no? Eso está claro, la reforma constitucional, ¿no? Sino que intentó proyectos de ley y Cabildo argumentaba que... Dale, a ver. Sí, los estaba escuchando con atención justamente porque en realidad ni Cabildo fue la primera opción que tuvo ir a un plebiscito, ni tampoco redactó la Constitución para decir que si se aprobaba entrar en una elección municipal. O sea, son argumentos que no tienen sentido porque en realidad quien dice que debe ir en una elección es la Constitución de la República. Entonces, eso no lo resuelve un partido político ni un movimiento sindical que quiera juntar firmas. Lo mismo le hubiese pasado al PIT-CNT si en lugar de haber llegado con las firmas para octubre, hubiese llegado después y las firmas entraran en la elección de mayo. Vos me decís, ¿era interesante hacer esa discusión ahí sobre la reforma de la seguridad social? No, seguramente que no, pero bueno, tampoco lo podían cambiar ellos, porque es la Constitución de la República la que dice que tienen que ir en las elecciones. Por eso también es un mecanismo que prácticamente no ejerce presión en el Estado desde el punto de vista económico, el plebiscito, porque no es lo mismo que un referéndum donde se tiene que hacer una elección específica para que se pueda resolver ese tema. Saliendo de esos dos argumentos, yo por eso insistí desde el primer momento en que para mí es una pena que esto no salga, porque lo milité, porque estoy convencida de que primero tenía que haber sido una ley y al no haber conseguido los apoyos, y eso es tal cual lo que dice Pata, o sea, no hubo un convencimiento interno para empezar
ni externo tampoco. O sea, Cabildo Abierto quedó solo con este planteo. Y salga o no salga, lo que sí logró, y sí es un mérito, y sí hubo una campaña del Frente Amplio y de los demás partidos cuando los militantes y los votantes le planteaban, ¿no?, sobre el tema del endeudamiento, de que había un compromiso de solucionarlo de otra forma. Por lo tanto, yo creo que si existe una solución de otra forma, que yo creo que existe, es solo voluntad política, ¿no? Vamos a entendernos, acá no hay nada que no se pueda solucionar. Sí hay intereses económicos a veces que impiden soluciones políticas, eso también es verdad, pero supongo que sí lo van a poder hacer. Es una responsabilidad de este quinquenio poder solucionar este tema, o por lo menos paliar la situación de miles y miles de uruguayos, porque que haya 1 millón de personas en el clearing y 700.000 personas considerados deudores incobrables es un dato fáctico, es un dato de la realidad. Por lo tanto, hay que encararlo. Es un problema y es un problema muy grave que tiene nuestro país. Pablo Díaz, Cecilia Aguiluz, Patricia González y ahora sí, la despedida formal de Santiago Soto. Bueno, Santiago, sí, nos vemos. Suerte. Muchas gracias. Nos veremos en en otros roles probablemente. Y bueno, siempre un gusto. Y durante estos años que hemos compartido mesa, sobre todo con el resto de la gente, el resto de los tertulianos, y obviamente contigo y con todo el equipo de producción y Emiliano, muchas gracias por siempre tratarnos tan bien. Gracias a vos por haberte sumado durante todos estos años, por haber aportado al debate. Y bueno, nos veremos próximamente entonces, pero en otro rol. La seguimos, Santi. Un abrazo y bueno, y con ustedes nos reencontramos, sí, en los próximos días. Éxitos en la gestión, Santi. Éxitos al Santi. Santiago, y felicitaciones. Chao, suerte.